asistimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Estas son las palabras del salmista en el Salmo 27 y versículo 8. Qué palabras más hermosas y más pertinentes para esta ocasión en que como iglesia, desde casa y por las redes sociales nos conectamos con el Señor y también nos conectamos en un mismo espíritu, porque hemos sido adoptados por el Señor, somos todos hijos de un mismo Padre y a todos Él nos ha dado de su mismo espíritu. Qué lindo poder aplicar las palabras del salmista, así que esta es la ocasión perfecta para conversar con el Señor, para escuchar su voz, para que Él escuche nuestra voz en las canciones y oraciones que vamos a tener a continuación. Qué bonito, vamos a decirle en esta ocasión, Señor, gracias por este tiempo que nos brindas en la mitad de la semana. Gracias porque es un oasis, Señor, en medio de todas las actividades, las responsabilidades, las preocupaciones, sentarnos junto al televisor, al computador, al celular, sentarnos contigo, sentarnos con nuestra familia y escuchar tu voz. Señor, aquí estamos en esta hora, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, que el Espíritu Santo llene a todos los que están conectados en este momento con nosotros. Ora por los que están lejos de ti, Señor. Oro por mi familia que está en otra ciudad, en otro país, que también pueda a través de este mensaje ser fortalecido, ser exhortado, ser animado, Señor. Gracias por estas canciones que te ofrecemos a continuación, Señor. De verdad nacen del corazón. Nacen de una gratitud que tenemos porque hemos visto tu fidelidad en medio de esta pandemia, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y damos la bienvenida al gozo del Señor en este tiempo de alabanza. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Siéntase con paz y con libertad para hacerlo.
presencia de Dios, mi hermano. Señor, está. Yo te alabo con el corazón y con todas mis fuerzas también. Con mi vida te alabo, Dios. Eres Señor, eres Señor, eres Señor. Mi vida es tuya, mi vida es tuya, eres Señor, eres Señor. Aleluya. Le vamos a pedir al Señor que se mueva en nuestras vidas, que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Sobre la faz de la tierra camino el Señor, y con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió, como no ha de moverse en mi corazón. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Las corrientes de los mares Él ordenó, y con su mano las estrellas afirmó. Con un soplo de aliento la vida me dio. Como no ha de moverse en mi corazón. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Desde el principio siempre te has movido. Hoy te pido que nunca te dejes de mover. Muévete ahora, yo te necesito. Que tu gloria llene toda esta creación. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí.
Dios les bendiga a todos los que nos ven en las redes sociales. Bienvenidos a nuestra celebración de mitad de semana. La Catedral de Vida, una iglesia que le gusta adorar, que le gusta escuchar la palabra de Dios, les da la bienvenida. Y usted que nos está viendo, le pido que reporte su sintonía. Escriba los comentarios con respecto al tema que vamos a tratar. Denos su saludo. Queremos saber de usted. Y vamos a la palabra de Dios en este momento. Sabemos que son tiempos difíciles, son tiempos de crisis, pero la palabra de Dios nos guía, nos muestra el camino por donde debemos andar. La palabra del Señor es nuestro alimento. Entonces, quiero empezar de manera de introducción contando una anécdota. Hace algunos años fui a un museo muy importante aquí de Colombia y pues me gusta el arte. Empecé a ver pinturas de acuerdo a la época y me encontré con la sala de arte contemporáneo, con el arte actual. Empecé a ver algunas obras de arte, algunas esculturas, algunas pinturas, y noté que era para mí difícil interpretarlas. Era para mí difícil encontrar una forma, encontrar algún tipo de explicación que me pudiera hablar lo que significaba esta obra. De hecho, llegué a pensar que, pues, esto cualquiera lo podría hacer. No comprendía y catalogué este tipo de arte como basura, prácticamente. Habían obras de arte que eran chatarra, era simplemente pintura esparcida sin ningún tipo de idea lógica. Y yo dije, no, pues increíble que alguien pueda hacer esto, ¿no? Me llamó la atención que viendo las obras de arte pude notar el precio. Alto precio. Una obra de arte de estas costaba 7, 8 millones. Y yo decía, pero imposible que una obra de arte que fue hecha con objetos reciclables o simplemente pintura esparcida costara tanto. Quedé impresionado hasta que llegó el encargado de la sala. Estuvimos hablando un rato y me dijo, mira, para poder entender la obra de arte que estás viendo, debes leer lo que el autor quiso expresar a través de su obra. Entonces leí, había un recuadro debajo de cada obra y pude comprender lo que el autor quería dar a entender con su obra. En otras palabras, al leer pude tener los ojos del autor para comprender. Y ahora sí pude decir, esto sí es una obra de arte. Y yo creo que a menudo con lo que está pasando el día de hoy, con la pandemia del COVID-19, no comprendemos, no llegamos a entender lo que está pasando en el mundo. No podemos dar explicación alguna de lo que está ocurriendo. Hay sufrimiento, hay la economía pues está cayendo, hay desempleo, hay gente que desafortunadamente está aguantando hambre, está sufriendo las consecuencias de la pandemia. Y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Dónde está Dios en medio de este sufrimiento, en medio de esta catástrofe? Y decidí llamar este sermón, darle el título de Conociendo a Dios en medio de esta pandemia. Porque el sufrimiento y sobre todo esta pandemia nos enseña tres grandes verdades acerca del carácter de Dios, acerca de quién es Dios. Y yo quiero que nos pongamos los ojos de Dios para poder ver el horizonte y poder entender lo que está ocurriendo y cuál es el objetivo de lo que está ocurriendo. Lo primero que me enseña la catástrofe, la pandemia, es que Dios es soberano y activo en su creación. Escúcheme bien. Algunos creen que Dios simplemente creó este mundo y lo dejó a la deriva.
Simplemente dijo, bueno, me voy a ir a escuchar el coro de ángeles o voy a ir a hacer más galaxias, bueno, qué sé yo, a ensanchar el universo, y dejó a esta tierra, dejó a la humanidad a la deriva, a ver qué pasaba. Pero qué tan equivocados estamos. Dios es soberano y activo en su creación. A Dios no le toma por sorpresa lo que pasa en este mundo. Escúcheme bien, a Él no le tomó por sorpresa el COVID-19. Muchos de nosotros creemos en especulaciones y decimos, no, eso fue creado en un laboratorio de China, eso fue creado en un mercado allá en una ciudad de China, y a Dios se le salió esto de control, porque es imposible que Dios, siendo un Dios de amor, siendo un Dios que quiere lo mejor de nosotros, haya permitido esto. No, déjeme decirle que Él no pierde el control de lo creado. Él controla y sustenta todo en el mundo natural. Él sabe lo que hace. De hecho, el Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Mire cómo el salmista aquí expresa lo que es Dios, el carácter de Dios. Él hace lo que quiere porque Él es soberano. Número uno. Y número dos, Él en lo natural, Él sustenta la vida, Él sustenta lo creado. Definitivamente no cae ni una gota de agua, de lluvia, en esta tierra sin que Dios lo haya decidido. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mire cómo es Dios. Dios es soberano. Dios sustenta la creación y Dios tiene el control de toda esta pandemia. Dios tiene el control del sufrimiento humano. Dios sabe lo que hace. Job, capítulo 37, versículo 6 dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Ahí está Dios. Dios tiene el control de lo que pasa en este mundo. Y podríamos dar una aplicación personal. Si Dios tiene el control de su naturaleza, también tiene el control de tu vida, también tiene el control de tu familia. No lo podemos comprender. Algunos de nosotros, siendo cristianos, veníamos en una buena racha, veníamos avanzando y de pronto todo se desbarató. El estudiante universitario que venía feliz con su carrera, de pronto terminando la universidad y de un momento a otro, mire lo que pasa. De pronto a aquel empresario que emprendió algún proyecto y preciso el día que iba a firmar el contrato, que le iban a entregar el cheque, desafortunadamente empezó la cuarentena y no hubo posibilidad de trabajar. Mire lo que está pasando alrededor. A veces nos sentimos tan cómodos en esta vida y nos olvidamos de que Dios tiene el control de todo y que Dios determina los tiempos. Pero déjame decirte que Él tiene también el control de tu vida. Eso es lo que nos dice la pandemia, eso es lo que nos muestra. Pongámonos los ojos de Dios. Dios tiene el control de todo. Ahora, lo segundo que nos enseña esta pandemia y que necesitamos aprender es que Dios es bueno en todo momento. Dios es bueno en todo momento. La pregunta es, bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué aquí solamente en Colombia el 30% de las personas quedó desempleadas? ¿Por qué? Porque necesito comprender que Dios obra en su bondad en todo momento, aun cuando creo que las cosas van mal o cuando creo que las cosas van bien.
Creo que nos hemos preguntado, bueno, ¿y quién es el culpable de esta pandemia? Algunos han especulado, no, es castigo de Dios, es un castigo, qué sé yo, que Dios le está dando a la humanidad por comer animales no permitidos, porque el virus salió de un murciélago y la Biblia claramente dice que no debemos comer murciélago. O podríamos decir, no, eso es obra de Bill Gates porque quiere implantarnos un chip. O de pronto decir, no, esto es obra de Satanás. Pero la verdad está en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Quién es el culpable? Y Jesús respondió en Juan capítulo 9, versículo 3, dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestarse a través de la crisis, glorificarse a través del sufrimiento. Él quiere guiarnos a un punto, quiere que miremos a algún lado. Y en el caso del versículo que acabo de leer, sus discípulos le hacen la pregunta, Dios, mira a este ciego de nacimiento, ¿quién tuvo la culpa? ¿Sus padres pecaron? ¿Él pecó? Y Dios simplemente dice, no, simplemente esto es parte de la voluntad de Dios porque es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí está. Dios es bueno en todo tiempo, en todo momento. Lo podemos ver, por ejemplo, en la vida de José. ¿Usted cree que Dios fue bueno cuando fue vendido por sus hermanos? ¿Cree que Dios fue bueno cuando José fue llevado a la cárcel injustamente? Ahora, Dios también fue bueno cuando lo nombraron el segundo al mando en el imperio egipcio. Mire, ahí está Dios obrando. José reconoció de que Dios lo acompañaba aún en las temporadas difíciles. José reconocía que Dios era bueno, que Dios fue bueno cuando estaba en casa de su padre disfrutando de los regalos que él le hacía, pero también fue bueno Dios cuando sus hermanos lo vendieron. José reconoció que Dios fue bueno, que después de ser esclavo fue a parar en la casa de Potifar y fue encargado de los negocios de su amo, pero también reconoció que Dios fue bueno cuando estuvo en la cárcel. Ahí está, cuando José se encuentra con sus hermanos, dice, mire, Dios todo lo que ha hecho en mi vida y todo lo ha hecho para bien. ¿Por qué? Porque Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34 dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en tiempos de pandemia, en tiempos de sufrimiento, a veces se nos olvida lo bueno que Dios ha sido en otras temporadas. De pronto usted hoy está pasando crisis por la pandemia, pero acuérdate, dad gracias a Dios de que no siempre fue así, de que Dios te ha dado misericordias nuevas cada mañana. Entonces, Dios es bueno en todo momento. Reconócele en medio de la crisis, reconócele en medio de la abundancia. Cuando la nevera está llena de comida, reconoce, Dios, tú eres bueno. Pero cuando simplemente hay una aguapanela con tostada, dile, Dios, tú sigue siendo bueno. Nos muestra que Dios está ahí, mostrando su bondad. Ahora, lo tercero que nos muestra esta pandemia es que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Escúchame bien. En medio de la crisis, Dios dispone todo este escenario para mostrarnos a la iglesia que es tiempo de salir a predicar, pero también al inconverso de que es tiempo de que se arrepienta. Dios desea que el hombre sea salvo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es una realidad. ¿Por qué Dios permitió esta pandemia? Porque Él quiere que volvamos a las cosas fundamentales.
a la realidad como iglesia, a la realidad como una persona que no conoce del Evangelio. Debo predicar como creyente, pero también debo arrepentirme como inconverso. Recordemos que el culpable de todo este sufrimiento es el pecado del hombre. Todo empezó en el Génesis, allá en el Edén, cuando el hombre decidió hacer su propia voluntad y dejar que el pecado gobernara su vida. Ahí empezó la decadencia. Uno de los argumentos de los ateos es, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Y la respuesta que podríamos darle hoy es que Dios no puede poner en el mismo lugar la felicidad y el pecado. El hombre no puede ser feliz si en este mundo hay pecado. Nunca va a encontrar la plenitud si sigue gobernado por el pecado. Y Dios nos ama tanto que nos está diciendo con esta pandemia, mira, mientras haya pecado va a haber sufrimiento. Y esta vida que es transitoria, que dura 40, 50, 60, 70 años. Mira cómo es vivir siendo señor del pecado. Siendo esclavo del pecado. Mira cómo es vivir, mira lo que lleva el pecado, lleva al sufrimiento. ¿Cómo será una eternidad sin mí? En medio de la pandemia Dios nos está mostrando, para mí es más importante tu eternidad que simplemente esta temporalidad. Ahí está. Cuando reconocemos que el culpable es el pecado del hombre, y que es pecar, simplemente rechazar la voz de Dios, rechazar a Dios en mi vida, no tener en cuenta a Dios en mi vida. Y al ver tanto sufrimiento, esto nos recuerda como iglesia que la solución a este pecado, al pecado del hombre, es Jesucristo. Ahí está. ¿Por qué? Porque Dios usa las tragedias para llamar nuestra atención. Mire lo que dice el profeta Amós en el capítulo 4, versículo 6. Dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios está reconociendo, mire, la hambruna que pasaron, yo la mandé, porque quería que volvieran a mí. Y sigue hablando el Señor, dice: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y repite Jehová: y no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ahí está. Dios desea que todos los hombres sean salvos, y permite las catástrofes, permite las pandemias, para reconocer que necesitamos mirar al Creador, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué pasa con la naturaleza? La respuesta está en Romanos capítulo 8, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire, esto no va a cesar hasta que ¿qué? Hasta que los hijos de Dios se manifiesten y empiecen a predicar el Evangelio. Esta pandemia nos enseña que nuestra ciudadanía no está aquí. A veces nos sentimos tan cómodos que se nos olvida que tenemos un propósito, que Dios puso un propósito eterno en nosotros, y es ser
reconciliadores entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. La tierra que sufre pide que los hijos de Dios se manifiesten para salvación, que actúen. Ahí está. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y permite esto para que el inconverso vuelva a Dios, se arrepiente de sus pecados, pero también para que la iglesia se levante y empiece a predicar. Es tiempo de predicar. Es tiempo. De pronto, después de que termine la cuarentena, mucha gente va a querer ir a la iglesia. Mucha gente se va a acercar a usted para que usted pueda hacer una oración por ellos. Aproveche este momento. ¿Sabe por qué? Porque aún Pablo en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De pronto Dios está usando esta pandemia para hacer que tu familia tenga la oportunidad de conocer a ese Dios de amor. Y tú te haces la pregunta: bueno, ¿por qué mi hijo que vive en otra ciudad se quedó sin trabajo? ¿Por qué tiene limitaciones? ¿Por qué Dios permitió si iba las cosas tan bien? De pronto Dios está diciendo: porque a través de la crisis quiero que tu hijo conozca de mi amor. Quiero que tu hijo se dé cuenta, tu hija se dé cuenta, ese familiar se dé cuenta que mientras haya pecado el hombre no puede ser feliz. Necesita arrepentirse. Y entonces, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer en estos momentos de pandemia, en estos momentos de sufrimiento? Y ahí está, recordar de que Dios es soberano y está activo en su creación. Él tiene el control de todo. No tengas miedo, no te dejes paralizar por el temor. Recuerda que Dios está por encima de esta pandemia. Muchos cristianos quedamos aterrorizados, como momias, estatuas, sin movernos. Nos cayó esta pandemia como tan de repente, y aún muchos de nosotros piensa que esta pandemia le quedó difícil a Dios. Déjate guiar por el Señor y quita todo temor de tu vida. El Señor es tu sanador, el Señor es tu sustentador. Él está por encima de estas circunstancias. Sí, claro, ten cuidado, ten todos los protocolos de seguridad, de bioseguridad, pero recuerda que Dios tiene el control de esto. Actívate en el nombre del Señor. Quítate el miedo, dile: Señor, reprendo este temor que ha invadido a mi vida y que no me deja salir. Aún hay mucho cristiano que tiene miedo de volver al templo. Déjeme decirle que hay más probabilidad de que una persona se contagie del COVID en un supermercado que en un templo. En el supermercado, mire que la gente está más cerca, hay contacto con las compras. Uno puede mirar un producto y de pronto ese producto pudo haber tocado por una persona que tenía COVID. El dinero, en el momento que pasó el dinero. En cambio, en un templo simplemente voy a llegar, me siento, estoy cómodo, estoy separado 2 metros de distancia de otras personas, tengo el tapabocas puesto y voy a lo que voy, que es adorar al Señor. Terminó el culto y me voy para la casa. No hubo ningún tipo de contacto con ningún objeto. Es más fácil contagiarse en un banco que en un templo. Y hay muchos cristianos que están teniendo miedo a volver al templo. No, recuerda que Dios tiene el control. Dios es más grande que esto, que esta pandemia. Recuerda que Dios es bueno en todo momento. Mire y déjame decirte que esto del COVID no es eterno. No es eterno. Romanos 8:18 dice que vendrán tiempos mejores. La pandemia tiene una fecha de caducidad y ni siquiera lo va a determinar una vacuna, ni siquiera lo va a determinar la Organización Mundial de la Salud, ni las grandes farmacéuticas con un tratamiento. No, esto lo va a determinar Dios. Dios determina los tiempos del hombre. Pero recuerda que Dios es bueno en todo tiempo. Dale gracias a Dios en tiempos de angustia, como también dale gracias a Dios en tiempos de alegría. Y recuerda que Dios, a través de esta pandemia, nos
desea o nos está mostrando que Él desea que todos los hombres sean salvos. Mi amigo, aprovecha, mira, te doy una idea. Invita a ese vecino los miércoles en la noche a ver la transmisión del culto. Invita a ese familiar, a ese amigo, los domingos en la mañana a ver la transmisión del culto. Reenvíale el link. Aprovecha el tiempo, mejores tiempos para la predicación del evangelio no podremos encontrar como los tiempos de hoy. La gente ha perdido la esperanza, perdió la esperanza en la ciencia. Increíble que en pleno 2020, tan avanzada que está la tecnología, todavía no haya una vacuna, ni haya un tratamiento certificado para el COVID. La gente, a veces yo escucho comentarios que ni siquiera cree que el COVID sea cierto, pero es real. La gente se está muriendo. Más de 250,000 personas en el mundo han muerto por el COVID. Esto es real. Y la gente pierde la esperanza en lo que dicen los entes gubernamentales. Pierde la esperanza en la economía. Decían que la economía en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, iba a repuntar este año y mire para dónde vamos. La gente está pensando, pues si he de morirme, murámonos. Y salgo a tomar, salgo a farrear, salgo a no cuidarme. La gente ha perdido la esperanza y tú tienes la esperanza que es Cristo. Proclama la esperanza de su segunda venida. 3 cosas que la pandemia nos enseña y que debemos aplicarla. ¿Qué vas a hacer? La pandemia nos recuerda que la iglesia no pertenece a este mundo, sino que su ciudadanía está en el cielo. Mientras nadie da respuesta a la tragedia de esta pandemia, la iglesia debe levantarse a dar un mensaje de esperanza, de salvación. Y ese mensaje es: arrepiéntete porque Cristo viene pronto. Te invito a que ores conmigo. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por estos tiempos, Dios. Porque nos muestras tu soberanía. Nos muestras que tus propósitos eternos son más importantes que nuestros propios planes que hacemos aquí en esta vida, Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel en medio de la abundancia, pero también seguirás siendo fiel en medio de la escasez. Gracias porque tu bondad, Señor, es tan grande, Dios, que alcanza, Señor, en los tiempos buenos, pero también alcanza tu bondad para los tiempos malos, Dios. Yo oro, Señor, por cada televidente, Señor, por cada persona que nos escucha desde su celular, desde su televisor, su computador, Dios. Oro, Dios, para que comprenda, Señor, para que vea con tus ojos, Dios, el porqué de esta pandemia. Tú no quieres que ninguno perezca, Señor. Tú no quieres, Señor, que vivamos una eternidad sin ti, Dios mío. Tú quieres que todo el mundo sea salvo, Dios. Levanta, Señor, la iglesia el día de hoy, Dios. Levanta la catedral de vida a predicar, Señor. Yo bendigo a esos hermanos, Señor, que no han dejado de hacer la obra. Bendigo, Señor, a esta hermana, Dios, que no dejó de hacer ese grupo familiar, Dios, a pesar de que de pronto podría venir la policía. No, siguió haciendo el grupo familiar porque dijo: es la oportunidad para predicar el amor de Cristo. Bendigo, Señor, a esta persona, Dios, a este amigo, a este estudiante, Dios, de la iglesia, Señor, que decidió a través de las redes sociales predicar el evangelio y ha enviado los links, Señor, ha enviado por el WhatsApp, Padre, mensajes de esperanza de que Jesucristo es la solución a todos los problemas del pecado del hombre. Gracias, Señor. Quita el temor, Dios, quita el temor, Dios, que nos paraliza, Señor, y permítenos, Señor, volver, Dios, a nuestro gran propósito, que es ir a todo el mundo, Dios, a todas las familias y predicar que tú eres el Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muy bien, como lo hemos escuchado de la boca del predicador en esta ocasión, este tiempo es un tiempo que Dios te da para que lo reconozcas, para que reconozcas que hay un Dios
que es soberano, que controla todo, que también te cuida, te ama. Reconócelo, vuelve a Él. Solamente un necio puede decir lo que dice el Salmo 53:1. Los necios piensan que no hay Dios, o dicen que no hay Dios, que no existe Dios. Todos se han pervertido, han hecho cosas malvadas, no hay nadie que haga lo bueno. Es una necedad afirmar y pensar que Dios no existe. Es soberbia no reconocer en este mundo tan perfecto, tan milimétricamente diseñado, tantos animales, tantas especies de aves, de mamíferos, nuestro propio cuerpo humano. Solamente observamos a nuestros niños. Qué maravilla de cuerpo, qué maravilla cómo ese cuerpo se va desarrollando. ¿Cómo negar que hay un Dios? Y yo creo que en esta pandemia muchos de los que decían no hay Dios, y en estos días escuché a una colega personal pertenece al personal de la salud de esta ciudad, me decía, muchos de los mis compañeros que se burlaban de mi fe cristiana, me decían, no seas tonta, ¿quién dijo que existe Dios? Ahora me dicen, ¿sabes qué? Creemos que hay un Dios. Definitivamente tenemos que aceptar que hay un Dios, porque no podemos explicar de otra manera cómo hemos sido librados, cómo hemos sido protegidos trabajando en una UCI con personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad tan terrible. No hay otra explicación, mi querido amigo, mi querida amiga, que ha estado conectado en este tiempo con nosotros. No sigas gastando tu saliva, no sigas desgastándote diciéndote que no tienes que arrepentirte de nada de lo que has hecho. Sí, este es un tiempo de reflexión, es un tiempo que Dios nos está dando para reflexionar, para bajar ese orgullo, esa soberbia, esa prepotencia, esa autosuficiencia. El Señor te está diciendo hoy y a toda la humanidad con esta pandemia, depende de mí, ven a mí, corre a mí, arrepiéntete, yo acepto que me pidas perdón, yo acepto perdonarte por todo el tiempo que has vivido sin mí. Así que te invito en esta hora a que te acerques en oración. Si te da vergüenza hablar en voz alta, no importa, Dios escucha la voz de tus pensamientos, la voz de tu corazón. Sin pronunciar palabras puedes hablar con Él en este momento y decirle, Señor, he escuchado en esta noche de la boca del predicador que hay un Dios que es soberano, hay un Dios que me ama y que me está llamando la atención para que deje de vivir de una manera pecaminosa, que es decir, rechazándote. Señor, perdóname por ser necia, por ser necio, por haber sido rebelde, orgulloso, y acepto, Señor, ese perdón que me das en la cruz cuando tu Hijo Jesucristo murió allí. Murió por culpa mía, murió por causa de todas esas barbaridades, de todos esos horrores que yo he cometido en mi vida, Señor. Perdóname de todo corazón, Señor. Acepto el perdón en la cruz. Y te pido, Señor, que limpies mi corazón, limpies mi mente de toda esa maldad que me ha gobernado por tantos años. Y que me des un corazón dócil, un corazón sumiso para obedecerte a ti, para seguirte de aquí en adelante. Y, Señor, líbrame. Dile así, líbrame, Señor, que cuando pase el terror de la pandemia, yo me aparte de ti, Señor. Sea mi corazón hipócrita, sea mi corazón de doble faz, sea mi corazón infiel, Señor, y te deje. Porque, Señor, si eso pasa, no serás tú el que pierda, seré yo, Señor. Porque vivir sin ti es la peor cosa que le puede ocurrir a un ser humano. Y que no me sorprenda jamás la muerte, Señor, alejado de ti, sino que el día que tenga que presentarme ante ti, Señor, esté con las cuentas arregladas, haya pedido perdón, Señor, y haya enmendado mis caminos. Gracias por escuchar mi oración. Amén. Créelo, el Señor te ha perdonado, y si has hecho esta oración de todo corazón, esto ha sido tomado en serio por Dios. Dios conoce el corazón, Dios conoce la mente, y Él ha mirado lo que hay allí. Y ya eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Y así que te invitamos a que sigas leyendo la palabra de Dios. Toma los evangelios, empieza con el evangelio de Mateo, de Marcos o de Lucas.
y busca una iglesia de sana doctrina, donde congregarte, una iglesia donde crean en la Trinidad, en la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde prediquen el Evangelio, la Biblia, donde crean en el bautismo del Espíritu Santo. Esta pandemia es un tiempo en el que permanecemos con un corazón abierto y generoso para ayudar a los que tienen menos recursos que nosotros. Entonces, la Catedral de Vida no se detiene en ser generosa. Así que te animo a que sigas con tus donaciones. Puede ser en especie, ya tú sabes que estamos llevando los mercados a las personas que los requieren, pero también si quieres hacer donación en dinero, allí en la parte de abajo del televisor estará apareciendo la cuenta de ahorros de la iglesia y los teléfonos con los cuales te puedes comunicar. Y el Señor te bendiga por tu fidelidad y tu generosidad y siempre te conserve así. Muchas gracias por haber estado todos conectados con nosotros. Gracias a los hermanos en las casas. Prepárese porque muy pronto el Señor va a permitir que estemos de nuevo congregándonos en nuestro templo. Allí vamos a estar unidos, no digo unidos en el espacio porque vamos a estar separados, porque no nos vamos a poder abrazar y saludar de mano, pero nos vamos a poder ver y vamos a poder compartir nuestra fe juntos en este edificio tan hermoso que el Señor nos ha dado en la ciudad de Ibagué. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.